El sol caía con un resplandor abrasador sobre las llanuras interminables del desierto. El aire parecía ondular como si fuera fuego, y cada soplo de viento traía consigo un polvo áspero que se metía en la garganta y cegaba los ojos. En medio de aquel paisaje inhóspito, un hombre solitario avanzaba tambaleante sobre su caballo exhausto. Su nombre era Mateo Salazar, un vaquero de rostro curtido y mirada perdida, que llevaba días luchando contra la sed, el cansancio y el peso de un pasado que lo había dejado solo en el mundo. Sus labios resecos se abrían de vez en cuando, intentando llamar al viento para que le diera alivio, pero lo único que encontraba era más arena, más silencio y la sensación punzante de estar perdido. Mateo había partido semanas atrás buscando trabajo en un rancho lejano, convencido de que podía reconstruir su vida tras la tragedia que lo había golpeado en su hogar, la muerte de su esposa y su hijo pequeño, arrebatados por la fiebre en una noche cruel. Desde aquel día, su corazón había quedado vacío, y su único refugio era el viaje interminable por caminos polvorientos, cuidando ganado ajeno, cargando maderos o simplemente durmiendo bajo las estrellas. Nadie lo esperaba ya en ninguna parte. Y sin embargo, en el fondo de su alma, había una chispa que aún se negaba a apagarse, el recuerdo de las palabras de su mujer, quien antes de morir le había dicho: Mateo, pase lo que pase, nunca dejes de ser bueno. El mundo puede arrancarnos todo, menos la bondad. El caballo que montaba, un viejo alazán de nombre Canelo, bufaba con dificultad. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y sus pasos eran cada vez más pesados. Mateo acarició el cuello del animal, con ternura y un dejo de culpa. «Aguanta, viejo amigo», murmuró con voz rasposa. «Si caes tú, caeré yo también». La tarde avanzó lenta, como si las agujas del tiempo se hubieran atascado en aquel horizonte ardiente. Mateo sabía que debía encontrar agua pronto, o todo terminaría allí mismo. Pero cada colina que escalaba solo revelaba más dunas, más mesetas áridas, más vacío. Y en ese vacío, los recuerdos lo perseguían. Escuchaba la risa de su hijo en los silencios, veía el rostro de su esposa en las nubes deformadas por el calor. No sabía si era un castigo o una señal. Cuando el sol finalmente empezó a descender, tiñendo de rojo la arena, Mateo divisó algo a lo lejos. Al principio creyó que eran espejismos, como los muchos que había visto en esos días, pero esta vez había una forma más definida, parecía una carreta volcada, medio enterrada en la arena. Espoleó suavemente a Canelo, que con un último esfuerzo se acercó al lugar. La carreta estaba rota, las ruedas astilladas y la madera carcomida por el sol. Junto a ella, el cuerpo inmóvil de un hombre yacía boca abajo, cubierto de polvo. Mateo bajó del caballo con dificultad, tambaleándose por la debilidad. Se arrodilló junto al desconocido y le dio la vuelta. Era un hombre mayor, de barba blanca y piel curtida, aún respiraba, aunque apenas se notaba. Sus labios agrietados se movieron sin sonido, pidiendo agua que Mateo tampoco tenía. Por un instante, el vaquero pensó en seguir adelante. Apenas podía sostenerse a sí mismo, ¿cómo iba a cargar con otro? Pero aquella chispa de bondad que aún vivía en él se reveló. Recordó de nuevo las palabras de su esposa, y entendió que si abandonaba a aquel hombre moriría un poco más por dentro. Sacó de su alforja una manta vieja y cubrió el cuerpo del desconocido, lo acomodó contra la carreta y, aunque no tenía agua, le humedeció los labios con las pocas gotas que quedaban en su cantimplora. «Aguanta, viejo», susurró. «Si yo sigo, tú también seguirás». El hombre abrió los ojos por un instante y lo miró como si viera a un ángel en medio del infierno. La noche cayó, y con ella la temperatura descendió bruscamente. El desierto, que de día parecía un horno, de noche era un cuchillo helado. Mateo encendió una pequeña fogata con restos de madera de la carreta. No comió, porque no había nada que comer. Solo se acurrucó cerca del fuego y vigiló al extraño, que dormía con respiración débil pero constante. A la mañana siguiente, Mateo supo que debía tomar una decisión. Si se quedaba allí, ambos morirían. Si intentaba montar a Canelo para buscar ayuda, quizás el viejo no sobreviviera solo. Entonces tomó la opción más dura, cargó al hombre sobre el lomo del caballo y comenzó a caminar, guiando al animal bajo el sol despiadado. Cada paso era una tortura, cada inhalación un recordatorio de que la vida se le escurría, pero se negó a rendirse. Días después, cuando las fuerzas ya casi lo abandonaban, divisó en la distancia una columna de humo.
Era tenue, pero real. Con el corazón agitado, apretó el paso y llevó a Canelo hasta encontrar un pequeño asentamiento, una choza humilde junto a un pozo de agua. Una familia de colonos salió a su encuentro, una mujer de mirada firme, 2 niños y un hombre cojo que lo observaba con cautela. Mateo apenas alcanzó a decir, por favor, agua, este hombre, y luego cayó de rodillas, antes de perder el sentido. Despertó horas después en el interior de la choza. Alguien le había dado de beber y le había lavado el rostro. A su lado, en otra camilla improvisada, el anciano de la carreta respiraba con más calma. La mujer del lugar, de rostro severo pero bondadoso, le explicó que habían encontrado agua suficiente para ambos, y que el viejo aún tenía posibilidades de recuperarse. Mateo se incorporó con esfuerzo, agradecido, y entonces escuchó la voz del anciano, ronca pero clara. Me salvaste la vida, vaquero. No lo olvidaré jamás. Mateo lo miró en silencio, con lágrimas contenidas. No había buscado gratitud, solo había seguido el eco de las palabras de su esposa. Y en ese momento entendió algo, que incluso en medio de la pérdida más grande, la vida siempre ofrece la oportunidad de salvar a alguien más, de tender una mano, de ser la chispa que ilumina otra oscuridad. No sabía aún qué destino lo esperaba, pero en su corazón algo había cambiado. Ya no era solo un vaquero perdido. Ahora era un hombre que había elegido vivir no solo para sí mismo, sino para el bien de otros. Y mientras la familia le ofrecía pan duro y sopa caliente, Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Afuera, el desierto seguía siendo implacable, pero dentro de él, había nacido una esperanza nueva. Mateo se quedó varios días en aquella choza, recuperando fuerzas lentamente. La familia que lo había rescatado no tenía mucho, pero lo compartía todo con generosidad. El hombre cojo, llamado Samuel, había perdido la pierna en un accidente con el ganado. La mujer, Clara, llevaba sobre los hombros el peso de cuidar la casa, los animales y los 2 hijos pequeños, que corrían entre la arena con más alegría que temor. A pesar de la dureza de su vida, había en ellos una dignidad tranquila, un coraje silencioso que inspiraba. El anciano, cuyo nombre era don Julián, tardó más en reponerse. Sus heridas no eran graves, pero la deshidratación casi lo había consumido por completo. Cada día parecía recuperar un poco de su fuerza, y siempre que abría los ojos buscaba a Mateo. Cuando lo encontraba cerca, le tomaba la mano con una gratitud que no necesitaba palabras. Mateo, en su silencio habitual, le respondía con un leve gesto de cabeza, como si todo aquello no fuera más que lo que cualquiera debía hacer. Pero en el fondo sentía algo distinto, por primera vez desde la pérdida de su familia. No se sentía completamente solo. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, don Julián le pidió a Mateo que lo acompañara afuera. Se sentaron junto al pozo, mirando cómo los niños jugaban entre las sombras. Tú me diste la vida, dijo el anciano con voz baja pero firme. Y yo quiero darte algo a cambio. No oro, no tierra, porque ya no tengo nada de eso. Lo que te ofrezco es mi historia. Mateo lo miró sin comprender del todo. Don Julián suspiró y continuó, yo también fui vaquero, hace muchos años. Tenía un rancho, una esposa, hijos, y por ambición lo perdí todo. La fiebre del oro me llevó lejos, me hizo olvidar lo que era importante. Cuando regresé, mi casa estaba vacía, mis seres queridos se habían ido. Desde entonces camino de un lado a otro, como un alma errante. Las palabras golpearon a Mateo como un reflejo de sí mismo. Sintió un nudo en la garganta. Yo también lo perdí todo, admitió. Mi mujer y mi hijo murieron hace poco. Y desde entonces, no encuentro rumbo. Don Julián le puso una mano en el hombro. Tal vez el rumbo no se encuentre, Mateo. Tal vez se construya. Y a veces empieza con un acto de bondad, con elegir no dejar que el dolor te consuma. Tú lo hiciste conmigo. Quizás ese sea tu comienzo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras del anciano resonaban en su interior. Durante mucho tiempo había creído que su vida ya no tenía propósito, que solo quedaba sobrevivir. Pero, ¿y si aún podía dar algo? ¿Y si el desierto no era solo un lugar de muerte, sino también de renacimiento? Los días se convirtieron en semanas. Mateo ayudaba en lo que podía, reparaba cercas, cargaba agua, cuidaba del ganado escaso que Samuel no podía manejar solo.
Los niños lo seguían a todas partes, admirando cómo domaba a Canelo o cómo contaba historias de los caminos. Clara, que al principio lo miraba con desconfianza, empezó a confiar en él, agradecida por el trabajo extra y la serenidad que traía a la casa. Poco a poco, aquella familia dejó de verlo como un extraño y lo acogió como uno más. Pero el desierto nunca dejaba de poner pruebas. Una tarde, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo se oscurecía con nubes de arena, aparecieron 3 hombres a caballo. Llevaban sombreros bajos, pistolas a la vista y una arrogancia peligrosa. Se detuvieron frente a la choza y gritaron el nombre de Samuel. Mateo salió primero, con el lazo en la mano, observándolos en silencio. Clara salió detrás, con el rostro endurecido. Los niños se escondieron, y don Julián, aún débil, se quedó dentro. «Venimos a cobrar la deuda», dijo el que parecía el jefe, un hombre alto de ojos fríos. «Samuel nos debe 2 meses de agua, y si no paga, nos llevamos el ganado y la choza». Samuel apareció cojeando, con la frente sudada. «No tengo cómo pagarles ahora. Denme tiempo». El jefe sonrió de forma cruel. El tiempo se acabó. Mateo dio un paso adelante. «Este hombre no les debe nada más que lo que la vida ya le quitó. No tienen derecho a arrebatarle lo poco que tiene». El jefe lo miró con burla. «¿Y tú quién eres? ¿Otro muerto de hambre que se cree héroe?». La tensión se palpaba en el aire. Uno de los hombres desenfundó la pistola, apuntando hacia Samuel. Sin pensarlo, Mateo se interpuso. No llevaba arma, hacía tiempo que había dejado de disparar, convencido de que las balas solo dejaban más vacío. Pero su postura era firme, y sus ojos tenían un fuego que obligó al agresor a dudar. Clara salió entonces con una escopeta vieja que guardaban en la casa. La sostuvo con ambas manos, temblando pero decidida. «Si quieren algo de nosotros, tendrán que pasar primero sobre mi cuerpo». El silencio se hizo pesado. Finalmente, el jefe escupió al suelo. «No vale la pena perder balas con ustedes. Pero volveremos. Y la próxima vez, no habrá advertencias». Se marcharon entre risas crueles, dejando tras de sí una nube de polvo y un miedo latente. Aquella noche, Mateo se sentó junto al fuego con don Julián. «No puedo dejar que esta familia viva con esa amenaza», dijo con rabia contenida. «Me salvaron la vida, como yo salvé la tuya. Y ahora debo protegerlos». El anciano asintió. «Eso es lo que significa construir un rumbo, Mateo. No huir del dolor, sino darle un sentido nuevo». El vaquero perdido supo entonces que su viaje apenas comenzaba. Ya no se trataba solo de sobrevivir en el desierto. Ahora se trataba de luchar por otros, de defender la bondad en un mundo donde la ambición y la crueldad parecían tener la última palabra. Y aunque no sabía cómo lo lograría, una certeza ardía en su pecho: no volvería a caminar solo.